Bueno, ¿y quién vive? ¿Y a su nombre? Bueno, animémonos pues, porque cada día que pasa está más cerca la venida del Señor. En eso debemos estar seguros. Bueno, vamos a ponernos en pie nuevamente para darle gracias a Dios por esta enseñanza que nos permita aprender. Señor y Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por la vida, por la salud, por la fuerza que tú nos das para hacer las cosas cada día, por el vestido, Señor, por el alimento diario, el sitio que tú nos has dado para vivir. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor eterno. Como dice tu palabra, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Gracias, Señor, porque por tu misericordia estamos aquí, por tu inmenso amor, Padre. Bendícenos y háblanos a través de esta palabra, que seas tú fluyendo, que seas tú ministrando a cada persona conforme a tus riquezas en gloria. Y anulamos y rechazamos lo que no es tuyo. Todo lo que no es tuyo lo anulamos, toda oscuridad, toda tiniebla, todo aquello que quiera perturbar, lo anulamos en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en Cristo, Señor. Te adoramos, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Ministra a cada uno conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermano, podemos sentarnos. Bueno, hoy pues vamos a tratar el tema que se llama la rebeldía no ve ni oye. La rebeldía no ve ni oye. Es el tema de hoy. Eso está basado en Ezequiel capítulo 12, versículo 1 al 20. Amén. Ezequiel capítulo 12, versículo 1 al 20. Vamos a leerlo rápidamente y de allí vamos a extractar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Igual vamos a complementar con otras citas bíblicas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en serie de marcha y parte de día delante de tus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros. De noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así como me fue mandado. Saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared como mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana diciendo: Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde que haces? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal. Como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al desierto en cautividad. Y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche, y saldrán por la pared, abrirán paso para sacarlo por ella, cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él, y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá, y allá morirá. Y a todos los que estuvieren alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas, esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada en pos de ellos. Y sabrán
que yo soy Jehová cuando los esparciere entre las naciones y los dispersare por la tierra. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra: así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Bueno, esa es la palabra que tenemos para hoy. Obviamente que tenemos unas citas que ayudan a complementar, por así decirlo, este texto bíblico. Vamos a mirar algunas definiciones, no sé si nos ayuda ya nuestro colaborador. Pero bueno, dice en cuanto a lo que es rebeldía, es un tipo de comportamiento humano, caracterizado por el desorden de vida, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación. ¿Sí? Ahí está la definición de lo que es rebeldía. Entonces, creo que no nos conviene ser rebelde, menos delante de Dios. Pero desafortunadamente el ser humano actúa de esa manera, rebeldemente. Dios en muchas ocasiones nos ha hablado de muchas maneras para evitar que nosotros caigamos en redes. Pero nosotros hacemos, como dice en el argot popular, nos hacemos el de la vista gorda, ¿cierto? Nos hacemos el de la vista gorda, o sea que no vemos, porque a veces no nos conviene ver ciertas cosas que Dios nos está mostrando. Hay muchos ejemplos en la vida que Dios nos muestra, y yo digo a veces, Señor, guárdanos, porque uno ve ejemplos en otras personas que le pasan situaciones y le pueden pasar a uno también, ¿sí? Son cosas que Dios le muestra, ¿qué pasaría esto? Y uy, Dios mío, guárdanos, ¿sí? De una situación difícil, de una situación de esa que le está pasando a esta persona, momentos críticos. Entonces muchas veces el Señor nos habla con antelación, con anticipación, con mucho tiempo, para advertirnos de circunstancias, y nos manda para corregirnos, ¿sí? Nos manda a personas, pueden ser, porque a veces pensamos que son gente solamente de la iglesia, pero pueden ser gente común y corriente de afuera, que no es cristiana. Dios puede usar el que Él considere. Dios es soberano. Amén. Entonces hay circunstancias que nosotros vemos ejemplares para nosotros tomar esos ejemplos y verlos, y para no caer en la misma situación. Pero a veces somos obstinados, tenemos obstinación por las cosas o actividades que nos gustan y no queremos soltarlas, porque muchas veces actuamos o queremos, como se habla en el argot popular, revolver las cosas de Dios con las cosas del mundo, lo que llaman en los sociólogos sincretismo. Entonces, cuando uno revuelve lo de Dios con lo del mundo, eso se llama sincretismo. ¿Ok? Entonces nosotros no podemos hacer eso. Y en otros términos particulares hablan de tener un pie en las cosas de Dios y otro en el mundo, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer así. Pero es rebeldía. La rebeldía dice: no, ¿yo para qué hago esto? ¿Yo para qué acudo a esto, atiendo esta? Yo soy libre, yo soy autónomo, yo tengo libertad, yo tengo derecho. Habla mucho de derecho, ¿cierto? Pero la Biblia habla mucho de principios. La Biblia habla de principios y habla también de normas. En el mundo nos hablan de derecho y nos hablan siempre: yo tengo derecho a hacer esto, yo tengo derecho a hacer lo otro. Y no se trata de eso, se trata de obedecer la palabra de Dios.
Amén. Se trata de obedecer la palabra de Dios. Entonces hay actividades que nos gustan, pero esas actividades pueden empezar por cuestiones sencillas, simples. Porque tú sabes que lo simple, yo siempre digo que lo simple puede llevar a cuestiones grandes, ¿sí? Y las cosas sencillas pueden ser más peligrosas que las cosas, porque tú sabes el peligro. Cuando tú ves algo grande, tú tomas precaución. Pero si tú ves la fuente que es pequeñita, tú no le prestas atención. ¿Sí me va a entender? O sea, no tomas todas las medidas del caso cuando ves que las cosas son pequeñas. Pero acuérdate que eso pequeño se puede volver grande. Un problema, ¿sí? Más adelante. Entonces son cosas como esa. Entonces el problema es que su actuación de la persona lo puede llevar a caer en un hueco que él mismo ha construido. Puede enredarse. Y al enredarse, pues para salir no es fácil. Tú sabes que es muy fácil de entrar en ciertas cosas, pero después para salir es un problema. Decía un compañero, constituir una empresa es fácil, pero vaya a ¿cómo es? O vaya a, ¿cómo es? A cancelarla. Tiene que generar un montón de papeleos, ¿cierto? Y lo digo porque a mí me pasó. Entonces, cuando uno constituye cosas y para salir de allí va a ser muy difícil a menos que acuda a Dios. A menos que acuda a Dios. Amén. Y que Dios le ayude a salir de esa circunstancia. Porque es que la circunstancia, a veces uno piensa, uno cree que es otro que le genera la circunstancia a usted. Es usted mismo el que genera sus problemas. No es nadie más, es usted mismo. El ser humano es el culpable de sus problemas. No le puedo echar culpa a otro. Tengo que mirarme a mí mismo dónde estoy fallando para poder tomar decisiones y decir ya no más. Esas son cuestiones de decisiones. Pero necesito que Dios me ayude. Necesito tu mano, ¿sí? Él venía a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Venía a mí. Pero a veces no queremos ir porque creemos que somos autosuficientes. Amén. Autosuficientes. Pero en las cosas espirituales no somos tan autosuficientes. Ahora, lo que nosotros tenemos en la vida es porque Dios en su misericordia nos ha dado, ¿sabes? Por la misericordia de Dios estamos aquí. La palabra dice que con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. No nos olvide eso. ¿Y eso qué implica? Implica que tenemos que ser agradecidos con Dios. Agradecidos. ¿Amén? Tenemos que ser agradecidos. Entonces miremos nuestro tema del que actitudes de los rebeldes. Actitudes de los rebeldes. Entonces el primero es que el rebelde no acepta la dirección de Dios. Imagínate, nosotros clamamos como cristianos que debemos tener dirección de Dios. ¿Sí? Entonces le gusta buscar lo que le conviene. Entonces, por eso te digo, está entre dos aguas. Una de las cosas que, como fui criado a la orilla del río, una de las cosas que decía la gente que le temía era cuando el palo iba como entre dos aguas, ¿cierto? O sea, como que ni se hunde ni flota. ¿Sí me van a entender? Entonces ese palo que va ahí en el río y viene una lancha, la puede hundir porque va no la puede ver. ¿Sí me van a entender? Pues así pasa con el rebelde, que no oye ni ve. Se puede meter en esos problemas. Porque ni es, y no es. ¿Sí es? Y recuerden, en Apocalipsis dice que como no eres, ¿qué dice? No es frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Eso dice la palabra, te vomitaré de mi boca. Entonces, aquí es importante nosotros acudir a la palabra de Dios. El rebelde piensa que está actuando bien, ¿sí? Pero está en contra de Dios. Entonces es importante, hay que buscar eso. No ve porque no le interesa ver las cosas de Dios. O sea, se mete tanto, se enreda tanto en su asunto que no puede ver lo que Dios le está mostrando. No puede entender lo que Dios le está mostrando a través de ejemplos prácticos. La vida es práctica, la vida no es teoría. Eso lo hemos aprendido. La Biblia es
un estilo. La palabra de Dios, pues, el cristianismo es un estilo de vida. Es un estilo de vida, es una forma de vivir. Y además tiene una cosmovisión de las cosas. Amén. Entonces, lo que le gusta o lo que le conviene, no le interesa oír la palabra de Dios, oye lo que le gusta o lo que quiere oír, no obedece porque no ve ni oye acerca del peligro. Aquí en Ezequiel, en el versículo que leímos, dice: hijo de hombre, primer versículo, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro, a otro lugar, a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. O sea, ¿qué quería mostrar? Dios quería mostrar, digamos que de una manera teatral, por así decirlo, de una manera teatral. O sea, ya no me han entendido de muchas cosas, yo quiero mostrárselo ahora. Ve, hazle el ejemplo y pásate de día, no te vayas a pasar de noche para que no digan que no te vieron. ¿Sí me va a entender? No te vayas a pasar de noche, vete de día, para que vean que tú vas a hacer, eso es una señal, y que se den cuenta de que, pero no entendieron el mensaje, digámoslo así. No lo entendieron. Miremos Isaías 6, 9, 11. Miremos Isaías 6, 9, 11. Y dijo: anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. ¿Para qué? Para que no vean, ¿cierto? Para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para ellos, ¿qué? Para él, sanidad. Mira que el conocimiento, para poder adquirir conocimiento, si hablamos ya desde el punto de vista del conocimiento, es importante que nosotros ejercitemos todos los órganos de los sentidos. Amén. Y uno de los órganos importantes son la vista y el oído, ¿cierto? La vista y el oído. Si nosotros no ejercitamos eso, no vamos a tener conocimiento. La palabra de Dios dice: mi pueblo falló porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Porque no oían ni veían la palabra. ¿Ves? No oían, no veían ni oían. Entonces el conocimiento está nulo, o sea, está incompleto. Aprende lo que le interesa, o sea, a medias. ¿Sí ves? A media. Entonces, cuando es a media, el conocimiento no es completo. ¿De acuerdo? No es completo. Entonces, para yo conocer algo o a alguien, tengo que ver y oír, ¿cierto? Ver y oír. Es importante. Entonces, aquí dice la palabra que esas personas no oyen ni ven. No ven ni oyen la palabra. Entonces, como no ven ni oyen, no pueden adquirir conocimiento. Entonces, el conocimiento está nulo. Y por eso se desvían. Y quieren buscar filosofía de otro lado. Quieren oír otras cosas, ver otras cosas. Entonces la gente va y se va al televisor, se va a la internet, se va al WhatsApp y a todos esos mensajes que le mandan. Y hay gente que se tira, escuché 4 horas allí chateando y leyendo mensajes yo quedo aterrado de eso, ¿sabes? Yo quedo aterrado porque a mí me cansa. No más, es que más, yo casi los mensajes por WhatsApp yo no tengo que estar, y eso que es del trabajo. Y le digo: no sabe qué, envíeme el correo, hermano, para yo ver qué fue lo que usted me mandó. ¿Sí? Pero no me gusta casi que me estén mandando por WhatsApp. Tiene que ser algo ya porque me toca por la empresa. ¿Ya? Pero es importante, mis estimados hermanos, que nosotros no dejamos distraer de los mensajes que manda el mundo. El mundo quiere absorberte y volverte como uno de ellos. Amén. Como uno de ellos. Entonces,
después que tú te metes en ese ambiente, va a ser difícil salir. Porque ya tú te metes en eso y te gusta, en cierto modo, estar en ese ambiente. Y después para salir es un problema. ¿Ya? Entonces tiene que hacer un trabajo muy grande desde el punto de vista espiritual y de convicción para salir de una situación de esa. ¿Sí ves? Entonces miremos aquí, dice la palabra de Dios, sigamos aquí en el 6:11, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Estamos hablando de Jeremías. Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Tremendo. Imagínate que por no oír ni entender, pasaron las cosas, no entendió. Mira que lo que está pasando ahorita es de entenderlo. Lo que está pasando ahorita es de entenderlo. Y lo dice la Biblia, no es algo que no esté dicho. Las guerras, las situaciones del cambio climático. ¿Y quién tiene la culpa? Pues el mismo ser humano. Por su avaricia, por todo lo que quiere obtener y sacarle a la tierra. Entonces está generando ese problema. Tener más. Entonces no me importa si se llevo X cantidad de hectáreas de árboles, por ejemplo. Si le echo mercurio al agua y después no me la puedo tomar porque me da cáncer. En fin, un conjunto de cosas que están generándole problemas al hombre. ¿Y quién lo generó? El mismo ser humano, ¿cierto? El mismo ser humano. Y dice la palabra del 5:22, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término del mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Baramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Todo eso que vemos. O sea, una tempestad, vemos todo eso, está hablando de una manera, pero lo estoy mirando desde otro punto de vista. Todo lo que vemos es producto de lo que el ser humano ha hecho a la naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha sido rebelde. No ha querido escuchar a Dios o ha querido escuchar a Dios a su manera. ¿Sí? Y ha combinado las cosas mundanales con las cosas de Dios. Y Dios no acepta eso. Rebelde, en toda mi manera, yo quiero hacerlo a mi manera. Dios le dijo a Josué, tienes que hacer las cosas no a tu manera, sino a mi manera. ¿Cierto? Eso le dijo Dios a Josué. Y por eso le dijo, esfuérzate y sé muy valiente en cuidar de hacer conforme a la palabra. Amén. Esfuérzate y sé muy valiente en cuidar de hacer conforme a tu palabra. No se aparte esta ley de tu boca ni de día ni de noche. Imagínate, ni de día ni de noche. En Marcos 8:18 dice, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Pierde la memoria, ¿cierto? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. ¿Por qué no recordáis? Porque si no pudo oír, si no pudo ver, no pudo llegar nada acá. ¿Cierto? ¿Usted de dónde va a recordar? De ahí la importancia que nosotros podamos aprender versículos bíblicos. Amén. Y esos versículos bíblicos, ¿cómo los aprendo yo? Leyendo, ¿cierto? Y oyendo. Leyendo y oyendo, ¿cierto? Entonces con eso puedo recordar en el momento crítico, un momento difícil. Entonces uno dice, uy, tu palabra dice esto, Señor. Tu palabra dice que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. El que acampa, que tú acampas alrededor nuestro. El que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra omnipotente en un momento difícil, ¿cierto? Entonces uno echa, pero entonces ¿por qué? Porque yo vi la palabra, o sea, pude leerla, estudiarla y pude memorizarla porque también la oí. Escucho también a otros. Escucho la palabra porque yo cuando me gusta leerla, yo no sé, yo aprendí a estudiar, leía, pero la leía en voz alta, hacía que yo me escuchara. Y sabes que yo aprendía doble y aprendía rápido. Y captaba, uno se aprendía, en mi época, uno se aprendía un libro de memoria. Y en mi época yo me aprendía un libro de memoria. Y me lo sabía. ¿Sí? Allá el profesor podía contar 1, 2, 3. ¿Qué es esto? Y uno le respondía de una vez, es esto. Pero porque eso le tocó a uno ejercitar la mente. La gente no quiere ejercitar la mente, la memoria.
¿sí? Y además es bueno que usted ejercite la memoria porque eso le ayuda para el futuro cuando tenga más edad, ¿cierto? Bueno, entonces vemos aquí que dice: teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y recordáis y no recordáis. Pues obviamente porque no ha oído, no ha leído, no ha estudiado, ¿qué va a recordar? No tiene de dónde echar mano. ¿Sí me hago entender? Entonces, nosotros necesitamos echar mano de la palabra de Dios. Necesitamos echar mano. El segundo punto aquí es propenso al cautiverio y a la muerte. Porque le puse propenso. ¿Por qué propenso al cautiverio y a la muerte? No escucha consejo y hace lo que le place. Pero le puse propenso, ¿por qué? Porque hay la esperanza de que se pueda arrepentir. Hay la esperanza de que se pueda arrepentir. Está propenso. O sea, que le puede suceder. Lo más probable es que tenga una grande probabilidad de que le suceda eso. ¿Sí? ¿De qué dice allí? Que sea una persona que caiga en cautiverio y vaya a la muerte. ¿Sí ves? Está propenso. ¿Cuándo deja de ser? O sea, pierde esa propensión o esa posibilidad, esa tendencia, cuando él ora y clama a Dios y se arrepiente. ¿Quién hizo eso en la Biblia? Lo hizo, ¿se acuerdan ustedes? El hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Volvió en sí y pudo reaccionar y dijo: no, yo lo que estoy haciendo, estoy un rebelde con mi papá, yo pequé contra él y contra el cielo y voy a pedirle más bien perdón. Pero le tocó llegar a una situación, ¿qué? Difícil, ya muy paupérrima, prácticamente que tocó fondo. Y nosotros no podemos esperar tocar fondo. Desen cuenta que las personas que vemos en la calle, lo que llaman personas en la calle, es eso lo que pasa. Han sido rebeldes en la casa, porque no se quieren someter a las normas de la casa. Quieren hacer lo que bien les conviene, a su manera. ¿Sí ves? Y entonces están propensos, en la calle que está propenso ¿a qué? ¿Cierto? Y están propensos a la muerte, ¿cierto? Entonces están a que lo cautiven, a alguien los tome es más, los hacen esclavos de ellos. Si se pueden meter a un grupillo por ahí y ya no se pueden salir. ¿Sí se han dado cuenta de eso, no? O sea, esas cosas que pasan, no crea que nos podamos asustar, pero provienen de una actitud rebelde. Provienen de una actitud rebelde. En la casa, por supuesto, con Dios ni hablar. Con Dios ni hablar. ¿Sí? Entonces eso lo lleva a la gente a la calle. Entonces uno dice, y uno le da tristeza ver a las personas así. Y hay gente que tuvo mucho dinero, tuvo mucha comodidad, así como el hijo pródigo, ¿cierto? El hijo pródigo estaba bien, el hijo pródigo no estaba mal. El hijo pródigo lo tenía todo, ¿sí ves? Lo tenía todo, pero sin embargo, ahí sí, como dicen, no le gustó la buena vida y quiso hacer su vida a su manera, porque no quería someterse a las órdenes del Padre, ¿sí ves? Entonces esto nos lleva a reflexionar a nosotros, ¿cómo estamos? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy yo obedeciendo la palabra? ¿En qué estoy yo ofendiendo a Dios? ¿En qué? Porque todas estas cosas nos pueden llevar a cautiverio. Ahora, digamos que en una persona normal puede estar cautivo de muchas cosas. Puede estar cautivo del vicio, puede estar cautivo de otras cosas. Puede estar cautivo de la televisión, puede estar cautivo del internet, del WhatsApp, de otras cosas que no lo dejan avanzar. Deja de leer un libro importante o de leer la Biblia, precisamente le quita tiempo a las cosas de Dios por estar mirando el WhatsApp o está mirando el internet, está mirando ciertos tipos de cosas que no le van a llevar a bien. Amén. Entonces démonos cuenta, dice la palabra aquí en Ezequiel: mas yo extenderé mi red, dice aquí en el capítulo 12, 13, mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y allá morirá. Amén. Allá morirá. Entonces hay varias cositas aquí. Cae en la trampa. La misma trampa que tejió, por ejemplo, si se volvió vicioso o si se fue para la calle, pues, ¿qué puedo encontrar en la calle? Se volvió mendigo, ¿cierto?
y cae preso de eso. Después para salir es un problema, porque de pronto le da vergüenza ir a la casa a presentarse. En cambio el hijo pródigo pues tuvo el carácter de decir, ¿sabe qué? Yo pequé contra ti. Como se dice en el árbol popular, yo la embarré. Recíbeme otra vez en tu casa y hazme uno de tus obreros porque ya yo no merezco ser hijo, porque yo te pedí la herencia. ¿Sí me va a entender? Sin embargo, el Padre en su bondad y su misericordia, mira, por eso estamos hablando de la misericordia de Dios para con nosotros, le recibió nuevamente y lo hizo. Mira que lo restauró y lo restituyó. Hizo dos cosas. Lo restauró y lo restituyó. ¿Cómo te parece? Porque pidió perdón. Volvió a tener el mismo estatus que tenía antes, pero le tocó ¿qué? Pedir perdón. Volver a ser. Pero date cuenta que aquí dice, extenderé mi red. Entonces las personas caen en su propia red, en su propio hueco, en lo que han tejido. Y después para salir es un problema. Por ejemplo, salir de una cuestión de pornografía. Eso tiene muchas cuestiones de espíritus malos. ¿Sí? Eso es difícil. Y la gente se vuelve adicta a esas cosas. Entonces toca orar, toca clamar. Imagínate. Nosotros tenemos un compromiso como familias, como personas que somos de la iglesia de Dios, de orar y clamar por nuestros familiares para que no vayan a pasar por esas circunstancias. De clamar a Dios que dejen la rebeldía, que entiendan que Dios vive para siempre y está presente en todo lugar. Amén. Entonces, lo primero es que cae en la trampa. Después va a Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? ¿Sí se acuerdan ustedes? ¿Quién era Babilonia? Pues Babilonia era un sitio de corrupción, pero más que todo lo que está diciendo ahí es confusión. El nombre de Babilonia es confusión. O sea, vemos personas confundidas, no saben cómo actuar, cómo, cómo solucionar un problema. Hay gente que está entre la espada y la pared porque tienen confusión. ¿Cómo actúan ante esta situación? Pero la única forma, ¿por qué viene la confusión? Porque dejó de leer la palabra de Dios, porque se apartó de Dios, se alejó de las cosas de Dios. Entonces eso le genera confusión, porque no ha buscado el consejo de Dios. Amén. La palabra de Dios que dice quién es Cristo, ahí lo dice muy claramente, dice allá en el Antiguo Testamento, dice que Él es admirable consejero, ¿qué más? Dios fuerte, Padre eterno. Si saben, ahí Padre eterno es el proveedor, ¿cierto? Padre eterno, o sea que me acoge, Padre eterno, príncipe de paz, otra vez me trae paz. Y entonces y muchas veces las personas van a donde el vecino que no conoce de Dios, allá a fulano, al amigo, al compañero, a que le aconseje, imagínate, pudiendo ir a la palabra de Dios y humillársele a Dios y decirle, mijo, Señor, mira, ten misericordia de mí porque te he ofendido. He hecho esto, lo otro, ¿cierto? Así como hizo el hijo pródigo. Y eso lo sacó de esa situación. Entonces trae confusión. El personaje rebelde muchas veces está confundido mejor. Aquí dice la palabra que está confundido. Y fuera de eso está enredado en su situación. Está enredado. ¿Ya? Y la única forma de salir de su enredo, de su confusión, es buscando a Dios. No hay otro. No hay otra solución. El tercero es temor y zozobra. Miremos a ver por qué dice temor y zozobra. Desasosiego, intranquilidad, confusión, ansiedad. Mejor dicho, tiene todas estas cositas. Es importante mirar eso. Si a nosotros nos pasa eso, tenemos que dar pilas. Porque también no es... muchas cosas también vienen de ataques del enemigo. Pero aquí estamos hablando del rebelde. Tiene temor y zozobra. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas bien. Si una persona está en la calle, no se sabe quién viene a él. No se sabe si es otro tipo de ladrón que viene a hacerle daño. Entonces tiene zozobra, ¿cierto? ¿Sí? Aunque esa persona está acostumbrada a eso, pero él no va a saber qué tipo de persona viene a acercársele. Y tú siempre ves a esas personas con temor y siempre agresivo. ¿Por qué? Porque él piensa que alguien le va a hacer daño. ¿Sí ves? Siempre va a estar en zozobra. Pero mira lo que dice aquí la palabra. Dice,
hijo de hombre, en el Ezequiel 12:18. Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Con temor y con estremecimiento y con ansiedad, ¿cierto? Bebe tu agua. Cuando es así, es como cuando usted va, usted tiene tantas cosas y entonces no, me voy a ir, uy, no sé a qué hora llegue, anda afanado, anda atafagado por todo, ¿sí me va a entender? Entonces, almuerce bien, no alcanzo a almorzar, es que tengo tal cosa, entonces tengo que preocuparme. Si la persona, obviamente, si es rebelde, no va a entender estas cosas. Pero el solo hecho de que esté actuando de esa manera, ya le están dando una señal de que no están dando bien algo. ¿Sí me va a entender? Algo no están dando bien. ¿Por qué? Porque si es una persona que anda en zozobra, ¿sí?, en intranquilidad, en confusión y en ansiedad, pues es una persona que tiene que mirar qué es lo que está pasando. El Señor Jesucristo dijo: venid a mí los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. Entonces, esa es parte del descanso. O sea, si hay eso, quiere decir que algo está pasando. Algo está pasando en mi vida, mi estimado. Algo está pasando en tu vida. Entonces, dice aquí: y di al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Jerusalén: su pan comerán con temor y con espanto, beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ellos moran. Nosotros estamos viendo también, por la rebeldía de todos los colombianos, nos está pasando lo que estamos pasando. Estamos viendo el clima, lo que estamos hablando, todas las cosas que vemos, la sequía aquí ya que están hablando de los embalses. Entonces tenemos una tarea nosotros como cristianos de estar orando para que Dios envíe la lluvia temprana y tardía. Amén. Lluvia y temprana y tardía. Dice el Señor que Él buscó a ver quién se ponía en la brecha. Entonces a nosotros nos toca ponernos en la brecha, mis estimados. ¿Sí? Tenemos que ponernos en la brecha y nosotros tenemos que ser fieles a Dios y dejar toda rebeldía para que el Señor escuche nuestras oraciones y tenga de nosotros misericordia. Porque lo que viene no está fácil. ¿Se imagina usted en 10 años si no tomamos correctivos ahora? Tenemos que clamarle a Dios que nos ayude y que ponga sensatez en los gobernantes y en las personas que administran este país. ¿Sí? Tenemos que tomar nosotros, orar, clamar, interceder y rogarle a Dios que ponga gente sensata y que todo el colombiano se ponga, sea consciente de lo que está pasando. Amén. Tenemos que orar por eso, mis estimados. Entonces eso pasa entonces si hay zozobra o hay eso, porque también hay que ver que el enemigo también puede atacarte por allí. Entonces yo tengo que orar y clamar, como dice la palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Hay cosas ocultas que te pueden generar, pueden generar zozobra. Y tú dices: bueno, Señor, yo vengo a oración, vengo a todo esto y me está pasando esto. Entonces el Señor te muestra, como tú estás en oración y yo estoy en oración, te va a mostrar qué es lo que está pasando a tu alrededor. ¿Qué es lo que está generando la zozobra? ¿Sí ves? Esa es otra parte, si lo miras de otra manera, esa es otra parte que puede estar sucediendo. Pero lo que estamos diciendo son para las personas rebeldes. Si hemos entrado en rebeldía, tenemos que pedirle perdón a Dios para que el Señor limpie y nos sane de toda rebeldía. Amén. El cuarto punto es la obstinación. Lo lleva a perder oportunidades, la obstinación. Nosotros vemos a un rey como es Saúl. Saúl perdió la oportunidad de que, o sea, él fue rey, pero su descendencia no pudo seguir siendo rey. ¿Sí? No pudo seguir, porque él rompió el pacto. ¿Sí ves? Rompió el pacto por la rebeldía. A veces somos rebeldes en el trabajo, somos rebeldes en X parte, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos
no romper el pacto y siempre ser fiel a Dios. Entonces, dice aquí, la obstinación es la testarudez espiritual. Es una testarudez. Un corazón obstinado es rebelde, es testarudo, está cerrado en su propio pensamiento. No está abierto al Espíritu Santo. Entonces esto le pasó a Saúl porque el Espíritu Santo lo dejó. Lo terrible y lo peor que le puede suceder a un cristiano es que el Espíritu Santo no esté en nosotros. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Todos los días de la vida. No quites de mí tu Santo Espíritu, dijo David. ¿Se acuerdan? No quites de mí tu Santo Espíritu, porque es que el Santo Espíritu de Dios es el que me aconseja, el que me guía, el que me advierte, el que me enseña. Muchas cosas hace el Espíritu Santo en mi vida. En 1 Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, cuando nosotros somos obstinados, estamos actuando como cuando usted manda a hacer un rezo, o como cuando usted le pone una vela a una imagen. ¿Sí me va a entender? Cuando nosotros actuamos de esa manera, obstinadamente, nosotros es como si estuviéramos actuando de esa manera. Como si estuviéramos poniéndole la velita ya a una imagen. ¿Sí me van a entender? Y no, ese es pecado delante de Dios. Recordemos que ese es pecado delante de Dios. Y si hay algo que castiga a Dios es la idolatría. Amén. Dios castiga mucho la idolatría. Entonces dice que Él desechó las cosas de Dios. El rebelde desecha la palabra de Dios. Cuando no ve ni oye es porque desecha la palabra de Dios. Le dicen, ¿se acuerdan del poema ese del Rin Rin Renacuajo? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces así pasa. A él le dijeron que no fuera, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Rin Rin Renacuajo se fue muy tieso y muy majo. Y la mamá le dice que no, ¿qué? Que no se vaya, ¿cierto? ¿Cierto? Que no se vaya. Y Orondo se va. Hace un gesto, no importa, un comino. ¿Sí? Y a lo último, yo me acuerdo que en lo último se lo come el pato, ¿se acuerdan? Exacto, ¿sí ves? Y le advirtieron. Entonces date cuenta que está propenso a morir. ¿Sí o no? Está propenso a morir, es lo que estamos diciendo. Entonces démonos cuenta y pierde oportunidades. ¿Por qué pierde oportunidades? El rey perdió la oportunidad de seguir siendo rey. No solamente por el día, no, ya yo fui rey, qué caracha, a mí que me interesa si los hijos míos fueron o no fueron. Date cuenta que ese es pensar de una manera egoísta. ¿Sí me va a entender? Y no pensar en la generación que viene. Porque nosotros ahorita no estamos pensando en la generación que viene con nuestras actitudes. Tenemos que pensar en los que vienen más atrás. Los que vienen, los nietos, sobrinos, primos, tíos, pequeños que vienen atrás. Y que necesitan un planeta que pueda haber aire, que pueda haber agua. Porque sin eso no hay producción. ¿Ves? Entonces es importante eso. El quinto elemento es altivo. Altivo, actitud de soberbia, arrogancia o autoexaltación. Una persona altiva es el que mire de lejos y lo mira por encima del hombro, ¿sí? Entonces es altivo. Cantábamos, decía que Dios mira de lejos ¿a quién? Al altivo. Dios mira de lejos al altivo. Dice Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón. Y pensamientos impíos son pecados. Son pensamientos impíos. Esa palabra también vino a mi mente. El pensamiento de impío es cuando yo pienso mal de alguien o pienso hacer mal a alguien. ¿Sí me voy a entender? Entonces, eso no lo acepta Dios. Y si vienen pensamientos malos, tengo que traerlo cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Tengo que traerlo cautivo a la obediencia, porque no creas, te vienen pensamientos malos. Entonces yo tengo que rechazarlos y tengo que anularlos en el nombre de Jesús. Amén. Tengo que anularlos. Entonces dice aquí en el Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. El altivo no queda impune. O sea, Dios siempre es justo. Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Sí ves? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Le tocó volverse humilde, reconocer su
error. Se volvió humilde en ese momento, dijo, no, mira, porque cuando reconozco es humillarse, no creas, eso no es fácil. Reconocer el error no es fácil, nadie quiere reconocer el error, no, pero es que saca pero por todos lados. Pero cuando yo reconozco y tú reconoces tu error, Dios te perdona. Amén. Dios te perdona y te hace otra vez partícipe de su reino. Bueno, Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Amén. Que enaltece, entonces yo no tengo por qué enaltecerme. Si Dios me da a mí, bueno, gloria a Dios, porque me da. Si te da a ti, dale gloria a Dios. Sea agradecido con Él por lo que Él te da. Amén. Sea agradecido y entiende que lo que tú tienes y lo que yo tengo es producto de la bendición de Jehová. La palabra dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es otra forma de uno darse cuenta si las cosas que uno tiene provienen de Dios. ¿Sí sabían? El trabajo, el negocio. Si te está yendo bien, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Se te está dando una señal. ¿Sí ves? Si tú ves eso en tu trabajo, dale gracias a Dios porque es de parte de Dios que tienes eso. Amén. Esas son señales de la palabra de Dios. En conclusiones, vamos a mirar las conclusiones. ¿Qué podemos decir de esto? Podemos decir que oír y escudriñar la palabra es una de las cosas que nosotros debemos tener como contrarrestar la rebeldía. Oír y escudriñar la palabra. ¿Sí? Oír y escudriñar la palabra. Entonces, ese sería nuestro antídoto. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El versículo 18 dice, pero digo, no han oído antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amén. Entonces, cuando yo estudio la palabra, no solamente la leo, sino que paso por encima. Leí el versículo porque me tocó hoy, o el capítulo, no. Estudie el capítulo, analícelo porque Dios tiene algo para ti hoy. Amén. Analízalo porque tiene una palabra para ti especial y para mí. Entonces, en Juan 5:39 dice, escudriñad la escritura porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Qué es lo que da testimonio de Dios? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida y es poder. Amén. La palabra de Dios es vida y eficaz. Y es viva y es vida. Amén. Es el mismo Espíritu de Dios en uno. Segundo, reconocer su pecado, obedecer y someterse a Dios. Primero es Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si yo reconozco mi pecado, el Señor me limpia. Yo lo reconozco. Él es fiel y justo. Porque yo estoy reconociendo. Él sabe cuál es el problema. Él sabe en qué he fallado. Entonces Él me puede perdonar y me puede limpiar. Y el Señor le dijo a un apóstol, a Pedro, le dijo cuando fue a comer, ¿se acuerdan? Y él dijo, no, Señor, eso es inmundo. Dijo, lo que yo he limpiado, no lo puedes llamar inmundo. Así que si Dios te ha limpiado, nadie te puede llamar inmundo. Amén. La gloria es para Dios. Entonces, el 3 es refugiarse y guardarse para Dios. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Nuestro amparo y fortaleza. En el Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, si yo guardo la palabra, mira la importancia de estudiar la palabra, de aprenderla, de memorizarla, porque ahí lo dice, ¿cómo iba a memorizar si no la leía? ¿Cómo iba a aprender si no estudiaba la palabra? ¿Sí? Pero si yo leo la palabra todos los días en mi devocional, que decía un profesor, repetir y repetir, que algo queda. Y es la verdad, uno tiene que repetir la palabra. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, Dios le dijo al pueblo de Israel, estas palabras las repetirás a tus hijos. ¿Cuánto? Todos los días. Todos los días. Imagínate. Entonces, hoy la palabra nos está diciendo que debemos
escudriñar la palabra, que debemos reflexionar y que debemos pedir perdón y apartarnos. Es tiempo de apartarnos de toda rebeldía, de dejar aquello que nos está estorbando nuestra vida espiritual. Es tiempo, todavía hay tiempo, mis estimados hermanos. No sé, sabrá cada quien cómo está delante de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Pero antes vamos a invitar a ver quiénes vinieron por primera vez aquí a la iglesia. Que levante la mano, por favor, si vino alguien nuevo. ¿Alguien por primera vez? Sí, bienvenida. ¿Sí viniste por primera vez? Bienvenida. Aquí hay una persona, ahorita la hermana Gloria la va a atender. ¿Listo? Te va a atender. ¿Quién más vino por primera vez? Que levante la mano. Allá, bueno, bienvenido. Bienvenido. Un aplauso para Dios. Bienvenido. Bueno, vamos a orar, perdón, yo estoy pendiente a la lectura. Señor y Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu inmenso amor. Hoy es un día de regocijo, Señor, porque tu presencia está en medio nuestro. Yo te ruego que tu humo de la gloria tuya esté en este lugar y en las casas de cada persona de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, de todos y cada uno de nosotros. Que tú ministres en cada quien, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Que la gracia y el favor tuyo esté con nosotros todos los días de la vida, Señor. Que todo lo que emprendamos sea prosperado y que seamos como ese árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hagamos sea prosperado. Glorifícate, oh Dios, y bendícenos en nuestro quehacer diario, Señor. Bendice la familia, bendice nuestras vidas, bendice nuestro entrar y nuestro salir, nuestro acostar y nuestro dormir. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Glorifícate, oh Dios, y santifícanos, y que la gracia tuya esté con nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.